Buenas tardes, alumnos. Yo soy la médica veterinaria Gabriela Espasandín y conmigo van a dar dos enfermedades de los equinos: encefalitis equina americana y anemia infecciosa equina. Para definir a la anemia infecciosa equina vamos a decir que es una enfermedad infectocontagiosa que es causado por un virus de tipo ARN de la familia de los retrovirus. Dentro de la subfamilia de los lentivirus, afecta principalmente a la familia Equidae y provoca una infección persistente de por vida. Las especies susceptibles de esta enfermedad son exclusivamente la familia Equidae. Y dentro de la misma vamos a nombrar a los asnos, que son menos susceptibles a contraer la enfermedad que los ponis y los caballos, y las mulas. En la actualidad se han realizado varios estudios para ver la susceptibilidad que tienen los burros ante esta enfermedad, y hasta hoy lo que se ha demostrado es que aparentemente los burros tienen una leve resistencia a la inducción de la enfermedad y por ello no la contraerían. El virus de la anemia infecciosa equina pertenece a la familia Retroviridae, género lentivirus. Tiene una forma ovalada o circular de unos 115 nanómetros de diámetro. El núcleo tiene una forma cónica y está encerrado en una matriz proteica. Esa matriz proteica es muy importante, ya que en ella se encuentra un antígeno específico de grupo muy importante, que es el P26. Este P26 se conserva en las distintas cepas del virus y va a constituir la base de las pruebas diagnósticas, tanto de inmunodifusión en gel de agar como de ELISA. La propiedad que caracteriza a estas familias de virus es la retrotranscripción, proceso que consiste en sintetizar una molécula de ADN a partir de ARN viral por medio de una enzima transcriptasa reversa. Por otra parte, hay que señalar que este género, los lentivirus, están integrados también por el virus de la inmunodeficiencia felina y el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta familia se caracterizaría por producir infecciones lentas. En cambio, en la anemia infecciosa equina hay que resaltar que este virus tiene una alta variación antigénica y tiene la particularidad de que principalmente en los brotes agudos de la enfermedad se va a suceder con una rápida replicación viral y el proceso es generalmente muy variable y dinámico, no así como lo característico que tienen los otros lentivirus que forman esta familia. Acá podemos ver el mecanismo de acción del virus una vez que toma contacto con el huésped. Cuando el virus ingresa al huésped, vamos a ver que las principales células a las cuales se va a adherir el virus van a ser los macrófagos y monocitos periféricos. ¿Y cómo se va a adherir? Se adhiere principalmente por medio de su membrana externa, la que habíamos visto anteriormente, sobre todo por medio de las glicoproteínas GP45 y GP90. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que en la superficie de las células del huésped se van a encontrar unos receptores que se llaman receptor de lentivirus. En este caso son receptores que son específicos y en ese lugar es donde el virus se va a adherir y va a poder ingresar a la célula huésped. Produce la infección y por medio de una transcriptasa reversa se va a producir esa transcripción de ARN a un ADN proviral. Ese ADN proviral ya va a ser un ADN de doble hebra
y por medio de una integrasa viral va a lograr integrarse en el núcleo de la célula huésped. Entonces es muy importante que recordemos que la transcriptasa reversa y la integración del ADN proviral a través de una integrasa viral son características importantes de los retrovirus. El inconveniente con estos datos es que no nos permite estimar objetivamente la prevalencia de la enfermedad, ya que esto va a surgir solo de un muestreo probabilístico y representativo, pero nos orienta más o menos en cómo está la situación del país frente a la enfermedad. Acá pueden ver el mapa que muestra la densidad de RENSPAS muestreados y establecimientos positivos a la anemia infecciosa equina durante el 2017. La coloración celeste claro o azul intenso muestra respectivamente la mayor y menor densidad de RENSPAS muestreados. Los puntos de color rojo son los RENSPAS georreferenciados que resultaron positivos a la anemia infecciosa equina. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, bueno, ustedes tienen que saber que la anemia infecciosa equina es una enfermedad que está distribuida mundialmente. No obstante, las regiones con clima cálido y húmedo, con abundante insectos hematófagos en las estaciones calurosas, es lo que da las mayores prevalencias de la enfermedad. La fuente de infección van a ser los animales enfermos o los portadores asintomáticos. La puerta de salida son los piquetes. La vía de eliminación es la sangre. La puerta de entrada son piquetes o punciones. Y el huésped susceptible van a ser los equinos, asnos, mulas y ponis. La vía de transmisión, el vehículo de transmisión son principalmente insectos hematófagos, como los tábanos, o también hay bibliografía que nombra la mosca o Stomopsis y la iatrogénica. Por otra parte, hay algunas bibliografías que nombran la vía transplacentaria, orinas, heces sanguinolentas, semen, leche y saliva. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Las vías de transmisión son varias. Las más importantes y las que más están haciéndose énfasis en la actualidad son los vectores, tábanos principalmente, y la iatrogenia provocada por los veterinarios o por la gente de campo, principalmente cuando se reutilizan agujas y jeringas en distintos animales. Por otra parte, podemos nombrar la vía intrauterina, aunque en la actualidad se ha visto que la vía intrauterina se puede llegar a dar en el caso de que la infección se produzca durante los primeros meses de la preñez y la carga de virus tiene que ser bastante alta. De lo contrario, el animal y el potrillo generalmente pueden nacer sanos. En cambio, ahí viene una segunda vía de transmisión que puede ser la digestiva, que la vía digestiva solo se la nombra en el caso de que pueda llegar a pasar el virus en la primera etapa del nacimiento del potrillo por medio del calostro. Y por otra parte, ¿por qué? Porque la permeabilidad del tracto digestivo del potrillo es mucho más permeable. Entonces, en ese caso podrían jugar dos factores: el paso de virus por medio del calostro y la mayor permeabilidad del sistema digestivo del potrillo. Otras vías que están nombradas en bibliografías más antiguas y que hoy ya casi no se las tiene en cuenta son la ocular, por orina, por heces y por saliva. Bueno, entonces, para cerrar la idea de la transmisión es muy importante que sepan que si bien el virus no se replica dentro de los insectos, estos solo van a cumplir la función de vectores mecánicos de la enfermedad
pero pueden mantener su capacidad infecciosa entre 30 minutos y 2 horas, pudiendo de esa forma ser transferido de un equino a otro. En entornos naturales, la transmisión se produce frecuentemente durante las estaciones en las que los vectores están presentes y son abundantes, y con la presencia de equinos infectados como reservorios. El virus debe encontrarse en cantidad suficiente para que los vectores, al alimentarse de sangre, lo recojan y lo transfieran mecánicamente a un segundo huésped. Está claro que la transmisión del virus de la anemia por insectos que se alimentan de sangre es un fenómeno causal y la probabilidad de transmisión se modifica exponencialmente según la cantidad de virus que haya en sangre. Lo que no se puede predecir con precisión es esa cantidad de virus que necesitamos que sea transmitido de un animal a otro para que se produzca la enfermedad, ni tampoco se puede saber con precisión qué cantidad de virus puede llegar a levantar ese vector dependiendo del estadio en que se encuentra ese animal, o sea, en el estadio de la enfermedad que se encuentra ese animal, si está en un periodo agudo, crónico o periodo asintomático. La recomendación general para el control es tratar de separar siempre los animales positivos de los animales negativos. La iatrogenia es una vía de transmisión muy importante, propagando la enfermedad con el empleo de instrumentos quirúrgicos o agujas contaminadas o por la inyección de cantidades diminutas de virus, y el uso de agujas comunes cuando se inyecta a grupos de caballos que puede dar lugar a un brote de la enfermedad. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, se han realizado numerosas infecciones experimentales con distintas cepas virales en el mundo y se pudo demostrar que los principales órganos donde se va a producir esa transcripción viral dentro de los macrófagos van a ser el hígado, el vaso, el pulmón, los nódulos linfáticos y los riñones. Los macrófagos de tejidos maduros de casi todos los órganos son la fuente principal de esa viremia tan alta que se va a producir, sobre todo en la infección aguda, cuando se habla de este lentivirus. Los lentivirus en general necesitan ingresar a una célula huésped a través de varios receptores. En cambio, el virus de la anemia infecciosa equina solo necesita ingresar por un solo receptor, que se encuentra en la pared de los monocitos y macrófagos, como dijimos anteriormente. Este receptor se llama ERL1 y viene de una sigla en inglés, que sería un receptor del lentivirus equino. Este sería una proteína que formaría parte de la familia de los factores de necrosis tumorales alfa. Entonces, esta proteína que se encuentra en la sangre periférica, sobre todo en la pared de monocitos y macrófagos, principalmente de sangre periférica, son los que migrarían al hígado, vaso, nódulos linfáticos y médula ósea. En los monocitos circulantes, los niveles de expresión de este receptor están duplicados respecto de los de otras células. Y también en los macrófagos tisulares se cree que este receptor está triplicado. Por ello es que tienen una gran capacidad el virus de unirse a estas células. Una vez que el virus ingresa al citoplasma, realiza una copia del ARN de cadena simple en un provirus de ADN de cadena doble por medio de esa enzima transcriptasa reversa, como dijimos anteriormente, y el provirus es llevado e integrado al núcleo, es decir, al ADN de la célula huésped, se cree que esto sería por una integrasa viral, que sería la encargada de incorporar ese provirus al cromosoma del animal. Y
que produciría aproximadamente 10 copias de ADN proviral por cada célula infectada. Una vez que ese genoma de los macrófagos y monocitos, el virus, puede permanecer ahí adentro en forma latente y sin expresarse. Por eso, como el virus puede permanecer en la célula huésped sin expresarse, a los macrófagos y monocitos infectados se los denominó como caballos de Troya, porque son verdaderos células infectantes que el sistema inmune no puede descubrir. Por otra parte, es muy importante resaltar la alta capacidad que tienen estos lentivirus de variar antigénicamente, es decir, de mutar. Puede producir mutaciones génicas, las cuales van a estar centralizadas principalmente dentro de las proteínas de envoltura, lo que va a hacer que constantemente este virus pueda evadir la respuesta inmune del animal y por ello es que persiste la infección, va a persistir durante toda la vida del huésped. El curso de esta enfermedad puede ser sobreagudo. Lo habitual en este curso es que la muerte sea súbita sin haber presentado prácticamente ninguna manifestación clínica. Es muy poco común, pero también puede presentarse en algunos casos. La forma aguda puede iniciar con fiebre intermitente, lo cual sería inducida por las citoquinas proinflamatorias. Va a haber anorexia, letargia, debilitamiento rápido y progresivo del animal, va a presentar mucha sed, sudoración, puede haber epistaxis, se pueden encontrar petequias en la conjuntiva ocular, mucosa lingual y vulvar. Los signos más importantes son la trombocitopenia, la cual estaría producida porque hay un gran aumento de inmunoglobulina M y G que se van a unir a las plaquetas y eso llevaría a la destrucción de una gran cantidad de plaquetas y que se produzca esta trombocitopenia. Por otra parte, la anemia estaría inducida porque los eritrocitos van a ser recubiertos por el C3 del complemento. Y de esta manera los eritrocitos empezarían a sufrir una gran fagocitosis, lo que llevaría a una anemia severa. Estos animales con la forma aguda, muchos pueden morir y otros se pueden recuperar. La recuperación puede llegar de 3 días a 3 semanas. La mortalidad puede ser dependiendo de la cepa actuante. Hay cepas que producen cuadros leves y otras que producen cuadros muy graves. Todo aquel animal que se recupere de esta etapa aguda va a pasar a una etapa de la enfermedad crónica. Los caballos infectados a menudo se van a recuperar. Todos esos que pasaron por ese periodo agudo de la enfermedad van a convertirse en portadores crónicos de la enfermedad. Y a su vez van a tener una reaparición de episodios febriles y anemias cíclicas. Estos periodos pueden durar entre 3 a 5 días y se caracterizan generalmente, en algunos casos presentan fiebre, letargia, edemas en las zonas bajas, va a haber anemia y trombocitopenia, o en algunos casos tal vez ni siquiera hay signos detectables. Estas viremias recurrentes se pueden dar debido a cambios antigénicos o porque el virus va a mutar y va a evadir la respuesta inmunológica del animal y va a producir una reinfección, o por el uso de esteroides, por estrés o por presencia de otras enfermedades en el huésped. La enfermedad va a sufrir un periodo de transición durante el primer año post-infección, la cual va desde una forma crónica a una etapa inaparente o de portador viral asintomático, la cual es usualmente indetectable o nula. Esta forma puede acompañar al animal hasta por 20 años. El caballo afectado con la anemia crónica es el clásico habitante del pantano.
ha perdido su salud, se va a presentar en forma letárgico, anoréxico. Si hacemos un hematocrito va a estar bajo y hay una persistente trombocitopenia, especialmente coincidiendo con la fiebre causada por el virus en algunas etapas. En muchos casos puede pasar que los animales que tienen una muy buena alimentación, no tienen un trabajo no están excedidos de trabajo o turnan los días de trabajo entre los caballos, sobre todo los caballos de campo. Ustedes van a notar que no hay una desmejoría en el animal va a estar en buen peso, va a comer bien y hasta el hematocrito puede estar en valores muy adecuados. Entonces, para cerrar esta parte, podemos decir que algunas cepas pueden matar rápidamente a los animales y otras solo pueden inducir una enfermedad crónica severa, que la aparición de una nueva variante implica un nuevo episodio clínico, que la inmunidad controla la replicación del virus, pero es responsable de la patogénesis, y que el portador crónico es reservorio de la enfermedad y va a presentar viremias persistentes. Y es el que me va a traer a mí, en mi tropilia de caballos, los problemas. ¿Por qué? Porque es el que va a seguir diseminándome la enfermedad. Por ello, es muy recomendable que cuando tenga un animal positivo, lo separe al menos por 300 metros de distancia o lo elimine de mi tropilla de caballos. En cuanto a las lesiones macroscópicas, como dijimos anteriormente, se va a producir esa hepatomegalia, esplenomegalia. También se puede encontrar miocarditis, pueden haber hemorragias petequiales en las distintas mucosas, hay ictericia, puede haber edemas en el subcutáneo, principalmente en las zonas bajas, palidez de las mucosas y emaciación, sobre todo en la forma crónica. A nivel microscópico vamos a encontrar una infiltración linfocitaria, tanto en vaso, hígado como en riñón. Va a haber proliferación de células fagocitarias mononucleares, glomerulonefritis y sideroleucocitosis en hígado. Muchos equinos infectados con el virus de la anemia a menudo tienen mechones glomerulares engrosados en el riñón, que eso va a estar principalmente asociado a la deposición de inmunoglobulinas y del complemento en las membranas basales y en las áreas mesangiales. En cuanto al diagnóstico, podemos establecer un diagnóstico clínico basándonos en una exhaustiva anamnesis. Se puede observar también el área en el que viven los animales, las condiciones, la presencia de insectos hematófagos, el ingreso de animales nuevos, la procedencia de esos animales nuevos ingresados al establecimiento, si ya se habían tenido casos de la enfermedad anteriormente. Todo esto acompañamos también con las manifestaciones clínicas que presenten los animales, o en el caso de encontrar animales muertos podemos hacer una necropsia y observar qué lesiones presentan. A su vez, por otra parte, tenemos algo muy importante para esta enfermedad, que es el laboratorio. El diagnóstico de laboratorio es la única herramienta que tenemos para todos aquellos que son portadores asintomáticos de la enfermedad. Y tenemos dos técnicas, que son la técnica de rutina, que es la inmunodifusión en gel de agar o test de Cogin, y la técnica de ELISA. Por otra parte, el diagnóstico diferencial que vamos a realizar de esta enfermedad son en los casos en que los animales presenten anemia, podemos hacer con babesiosis y tripanosomiasis. Cuando hay dificultad en la marcha, se puede hacer con babesiosis, encefalitis, tripanosomiasis y rabia. Y en los casos en los animales que presenten edemas, con salmonelosis en machos, babesiosis, leptospirosis y arteritis. Para realizar el diagnóstico de laboratorio de la anemia infecciosa equina, lo que tenemos que enviar es una muestra de sangre sin anticoagulante para obtener el suero para la técnica serológica que está aprobada tanto por SENASA a nivel nacional
como por la OIE a nivel mundial como técnica Gold Standard. Esta técnica es el llamado test de Cogin y se realiza por medio de la técnica de laboratorio de inmunodifusión en gel de agar o IDGA. Esta técnica está aprobada oficialmente, detecta principalmente el antígeno P26 y es una técnica que es obligatoria para el movimiento de los animales a nivel nacional. Lo que reglamenta SENASA es que tienen que tener una certificación obligatoria de todos los equinos en tránsito o que ingresen y o permanezcan en las concentraciones equinas y la presencia de la enfermedad, o sea, el diagnóstico positivo de esta enfermedad es de declaración obligatoria. Por otra parte, tenemos técnicas que no se utilizan en forma rutinaria, pero que dan buenos resultados y están teniendo avances a nivel de investigación, que son las técnicas de LISA. Técnica de LISA de competición es la que está más probada y da muy buenos resultados, pero no es una técnica que se utilice comercialmente. Aparte, no está todavía aprobada por SENASA como técnica de referencia. También tenemos Western Blot o PCR. Pero el problema con Western Blot es que es una técnica muy cara. En Argentina no está disponible. Y en cuanto a la PCR, la variabilidad de cepas que hay a nivel mundial hace que esta técnica no esté totalmente puesta a punto hasta la actualidad. Bueno, lo que muestran acá las imágenes es la técnica de inmunodifusión en gel de agar. En una placa de Petri lo que se hace es se prepara agar, se deja enfriar. Una vez que está listo el agar, con un sacabocado se van a hacer los pocillos, donde después se van a sembrar. En el centro se va a sembrar el antígeno y en los pocillos que están alrededor se van a sembrar en forma intercalada un suero problema y un suero control. Y allí ustedes van a poder ver cómo se van a formar las distintas líneas dependiendo si la reacción es positiva o negativa. En esta imagen ustedes pueden ver cómo cuando las líneas convergen hacia el suero problema negativo van a ir en forma directa, o sea, no va a haber una línea entre el pocillo central y el pocillo del suero problema. En cambio, en la positiva ustedes ven como ahí ya empieza a formarse una línea entre el suero problema, que es el positivo, y el pocillo central. Este esquema lo presenta SENASA frente a lo que está reglamentado para el de isosaquina en la Argentina. El veterinario, que es el que va a extraer la muestra y la va a enviar al laboratorio, tiene que ser un veterinario que tiene que estar acreditado por SENASA para enfermedades de los equinos. Una vez que ese veterinario envía la muestra al laboratorio y el laboratorio le da el resultado positivo, tanto el laboratorio como el veterinario tienen que comunicar al SENASA de la presencia de un animal positivo. A su vez, el veterinario también va a informar al tenedor del caballo que ese animal es positivo y el tenedor del equino también debería informar a SENASA, aislar ese animal y esperar a que SENASA intervenga. Una vez que SENASA es comunicado de que ese animal es positivo, se debe proceder de la siguiente manera. Los equinos que tengan sintomatología de la enfermedad y que estén confirmados con resultado positivo por el laboratorio, tienen que ser sacrificados de forma inmediata en el lugar de residencia, en el establecimiento donde se encuentran. En cambio, aquellos animales que son portadores que no presentan sintomatología al momento de dar positiva a la técnica de laboratorio,
se los va a marcar a fuego con las letras A y E en la tabla del cuello del lado izquierdo y van a poder ser remitidos a faena directa, en cuyo caso serán marcados también con una letra F en la grupa derecha. Cualquiera de estas acciones deben ser supervisadas por un funcionario oficial de SENASA. En el caso de que mi resultado de laboratorio sea negativo, este resultado tiene una validez de 60 días a partir del momento en que se realizó la extracción de la muestra. O sea que todo animal que va a realizar un movimiento necesita de ese certificado negativo y ese certificado negativo tiene una validez de 60 días a partir de tomada la muestra. Para esta enfermedad no hay vacunas. Las vacunas se han intentado hacer en muchos lugares del mundo, inclusive China en un momento sacó una vacuna de anemia infecciosa equina, pero no ha tenido buenos resultados debido a la gran variabilidad antigénica que tiene este virus. No hay tratamientos para la enfermedad, esta enfermedad no tiene cura y lo ideal sería hacer un control sanitario a los potrillos de más de 6 meses. En los casos en que tengamos una yegua que está preñada y me dé resultado positivo durante la preñez, puedo esperar hasta que ese potrillo nazca y el diagnóstico se debe hacer después de los 9 meses de vida del potrillo. ¿Por qué? Porque el test de Cogin me puede dar un falso positivo por interferencia con los anticuerpos maternos antes de los 9 meses de vida del animal. Una vez que el potrillo pasó los 9 meses de vida y yo hago el test serológico, si ese animal me da positivo, es positivo. Y si me da negativo, lo puedo mantener en mi establecimiento y realizarle en lo posible un nuevo control dentro de los 6 meses si es un animal que no va a tener movimientos. Cuando hablamos de la separación de los animales positivos y negativos, hay distintas bibliografías que nombran entre 180, 200 metros, otros nombran 300 metros de separación por lo menos entre positivos y negativos. Todo eso va a depender de la posibilidad que tenga uno en el establecimiento rural en el cual está trabajando. Hay que recordar que tanto Chaco como Formosa no están adheridos a la Ley Nacional de Eliminación y Denuncia del Animal Positivo y en esas dos provincias hay libre movimiento tanto de animales positivos como negativos. No así la provincia de Corrientes y el resto del país, todos están adheridos a la ley nacional y en todas las provincias se pide el certificado de animal negativo para movimientos de los equinos. A su vez, es muy importante hacer un doble control serológico a todo aquel equino que va a ingresar al predio. Recordar siempre de que cuando hay un animal positivo se realiza la denuncia obligatoria y que SENASA es el encargado de la eliminación de ese animal positivo.